Semilleros hidropónicos. Nos trasladamos a las instalaciones del semillero Leimun para conocer diferentes características del cultivo de plántulas hortícolas, tanto en sustrato como en hidropónico. Conocer también las actividades de los semilleros en otras épocas del año que no tienen tantas plantas hortícolas, saber cómo se realizan los principales injertos de plántulas, así como diferentes métodos de propagación de distintas especies. Hasta los años 80 era el propio agricultor quien aportaba una pequeña parte de su finca para dedicarla a su semillero. Pero a partir de estos años aparecieron las modernas semillas híbridas, mucho más caras que las anteriores, y el porcentaje de germinación que tenía el agricultor en su semillero era mucho más bajo, por lo que empezaron a aparecer los primeros semilleros hortícolas, donde el porcentaje de germinación era el de 100%, y al agricultor le salía mucho más rentable comprar la planta del semillero. Debido a los diferentes sustratos utilizados de cultivo, en un moderno semillero hortícola se trabaja con material de propagación compacto o suelto. Como material de propagación suelto tenemos la turba y la perlita, que es lo que estamos viendo. Es el tipo de sustrato más utilizado en los semilleros hortícolas del sureste español, dada que la gran superficie de plantaciones sigue siendo el sistema tradicional de enarenado. La base del cepellón de esta planta es una mezcla de turba y perlita, en proporciones de 3:1, 3 partes de turba y una de perlita, o de 3:2. La turba le da a la planta retención de humedad y nutrientes, y la perlita aireación para que puedan respirar las raíces. Luego se realiza el punzonado y se cubre todo de vermiculita para aislar todo el sustrato que hay por debajo, de temperatura, pérdidas de agua, etc. El último proceso es regar todo. Aquí observamos una germinación epígea donde la cáscara de la semilla es empujada por el hipocotilo fuera de la superficie del terreno y queda adherida a la planta mientras emerge, y el embrión queda bajo tierra. Este tipo de semillero está evolucionando hacia uno de lana de roca, dado que tanto la turba como la perlita necesitan mezclas de diferentes granulometrías, lo que dificulta decir cuál es la mezcla adecuada. Otro punto importante a tener en cuenta es que la lana de roca presenta menor riesgo de problemas de cuello cuando la planta es pequeña. Como material de propagación compacto tenemos la lana de roca. Es el sistema de semillero que se utiliza por excelencia en los cultivos hidropónicos, dada su facilidad de enraizamiento, y al ser un sustrato compacto nos permite realizar el trasplante antes que cualquier otro tipo de sustrato en grano o fibra, en los que hay que esperar un tiempo prudencial para que el sistema radicular forme el entrelazado de raíces que da lugar al cepellón. En el cultivo en un semillero de lana de roca, los tacos van incorporados en unas bandejas que están diseñadas para poder ser apiladas y darle la suficiente altura a la planta para que no se deteriore. Estas asas permiten también el traslado de varias plantas a la vez. Los tacos tienen una dimensión de 7,5 cm por 7,5 o por 6,5. Puede tener un agujero o dos, como estamos observando en este caso. El proceso de siembra se hace automáticamente por la máquina de siembra. Primero se saturan los tacos que llevan con agua y luego se puede hacer de dos maneras. Se coloca directamente la semilla en los agujeros del taco, se cubre con vermiculita y se vuelve a regar. La germinación se produce entre 2 y 4 días después de la siembra y en la cámara de germinación. Posteriormente, ya en la explotación, se saturan las tablas con agua, se realiza un pequeño corte en forma de cuña en el extremo de la tabla más abajo para que drene el agua, y cuando están despuntando las raíces por debajo del taco de lana de roca del semillero, realizamos cortes en la tabla en forma de cuadrado e incorporamos los tacos clavando la piqueta del riego. La otra forma de hacerlo es, en vez de incorporar la semilla directamente en el taco, incorporar la semilla a un microplus o quienplug y luego incorporarlo al agujero del taco. El resto del proceso es el mismo. La lana de roca tiene una serie de ventajas con respecto al cultivo en enarenado. En primer lugar, podemos ajustar mejor la solución nutritiva, ahorro en agua. Es un sustrato inerte, por lo que no tenemos que preocuparnos por enfermedades de suelo. Es un sustrato homogéneo, por lo que las raíces van a crecer de mejor forma.
Se adapta a multitud de especies, podemos reutilizarlo realizando una desinfección y según el tipo de fibra la planta crecerá según queramos. También en este semillero pudimos observar distintos tipos de injertos, algo a lo que se tiende mucho hoy en día. En primer lugar aprendimos a realizar el injerto de aproximación en sandía, que es quizá el más conocido. Este tipo de injerto se realiza para obtener resistencia a fusarium. Se debe de injertar cuando la variedad y el patrón tienen la primera hoja bien desarrollada y está apareciendo la segunda, aproximadamente a los 22 días desde la siembra de la variedad sandía y unos 26 del patrón o portainjerto calabaza, ya que este se siembra después que la sandía. Posteriormente arrancamos el cepellón del patrón y la variedad. Hacemos una incisión en la sandía comenzando por debajo de la primera hoja verdadera hasta el centro del tallo. La incisión la hacemos hacia arriba. Posteriormente hacemos una incisión en el portainjerto comenzando justo debajo de los cotiledones en el lado opuesto a la primera hoja, hasta el centro del tallo y hacia abajo, aproximadamente unos centímetro y medio de profundidad. Ensamblamos las dos plantas, ligamos con banda de plomo o papel de estaño el injerto. Posteriormente las plantamos en una bandeja. Mantenemos las plantas recién injertadas en un ambiente cálido, entre 25 y 30 grados centígrados y humedad del 80 al 90%, en túneles de plástico o cámaras de reproducción durante 4 a 6 días. Pasado este tiempo, cortar el tallo de la sandía por debajo del injerto y la cabeza del patrón, conservando solamente los dos cotiledones y la primera hoja. Otro tipo de injerto muy conocido es el de púa en hendidura. En primer lugar, preparamos las plantas como en el caso anterior. Eliminamos el brote del portainjerto y hacer una hendidura entre los cotiledones hasta el centro del tallo y hacia abajo de 1 a 1,5 centímetros de longitud. Cortamos el tallo de la variedad de sandía 1,5 centímetros por debajo de los cotiledones y hacer un bisel de 0,6 a 1 centímetro en su extremo. Insertamos la púa en la hendidura, ligamos con pinza. Mantenemos las plantas recién injertadas en ambiente cálido de 25 a 30 grados centígrados y una humedad entre el 80 y el 90%, relativa en túneles de plástico o cámaras de producción. Otro tipo de injerto muy utilizado últimamente es el de púa terminal en tomate. En primer lugar, preparamos las plantas como en los casos anteriores. Cortar el patrón en diagonal, introducir un tubo de polietileno transparente que se ajuste con el tallo por el extremo cortado. Cortar el tomate por debajo de los cotiledones en un ángulo similar al anterior. Introducir la planta en el tubo de manera que se ajuste con el corte del patrón. Mantener las plantas recién injertadas en ambiente cálido de 25 a 30 grados centígrados y una humedad relativa del 80 al 90%, en túneles de plástico o cámaras de reproducción durante 4 a 6 días. Colocar seguidamente las plantas en las condiciones climáticas del semillero, fuera de los túneles de plástico o cámaras de reproducción durante 2 o 3 días para que se aclimaten. Mantener el tubo por un periodo total de 12 días hasta que se produzca la cicatrización del injerto. Cortar y retirar el tubo de plástico. Preparar las cajas para transportar la planta injertada a los invernaderos de destino. La duración aproximada desde la siembra del tomate hasta la retirada de la planta injertada por el agricultor es de aproximadamente 40 días. Este tipo de injerto es muy demandado hoy en día, ya que podemos poner la planta a 2 tallos despuntándola.
He aquí donde que tenemos que hacer números si es más rentable una sola planta, 2 tallos, pero muy vigoroso y con alta rentabilidad, a comprar 2 plantas por separado, con menos vigor y menos rentabilidad. Este tipo de semillero dispone de las últimas tecnologías como tren de riego con diversas velocidades y uno por cada arco, altura muy grande del invernadero, por lo que las oscilaciones térmicas del día y la noche son menores. Bandas de policarbonato ondulado en las bandas, lo que le hace más estanco. Diversos túneles para multiplicación de plantas hortícolas y ornamentales, ventiladores de gran caudal en las bandas para bajar temperatura y humedades cuando sea preciso, y de estratificadores para homogeneizar el aire del invernadero cuando se pone, por ejemplo, la calefacción en marcha. Pero este semillero, al igual que hacen muchos en la época del año que menos actividad tienen, lo dedican también a la multiplicación de plantas ornamentales, como es el caso de los hibiscus. El género Hibiscus pertenece a la familia Malvaceae y está formada por plantas herbáceas, anuales o perennes, arbustos, subarbustos y árboles con la hoja entera o a veces lobulada o partida. Las plantas, como vemos, están regadas por microtubos. Sus flores son axilares, generalmente solitarias, aunque a veces se disponen en racimos, corimbos o panículas. Tienen una epicaliz con 4 a 20 segmentos separados o a veces unidos basalmente o al cáliz, que es generalmente acampanado con 5 lóbulos. La corola tiene 5 pétalos mucho más grandes que el cáliz. Los estambres están unidos formando una columna estaminal que en ocasiones puede sobresalir notablemente a la corola. Las macetas están apoyadas en las bandejas del semillero a las que se le ha dado la vuelta. También se dedican a la multiplicación de potos. Se conocen alrededor de 20 especies de potos, todas trepadoras, que echan raíces aéreas con las que se fijan rápidamente a cualquier tutor de musgo utilizado como soporte. Es una planta que, pese a carecer de flores y no tener un follaje llamativo, ha tenido muy buena aceptación, gracias a poseer un increíble poder de adaptación. Los tallos principales suelen crecer de 30 a 46 centímetros al año en interior. Normalmente se hacen los potos con un tutor de musgo con redecillas para que sus ramas suban hacia arriba en vez de colgar. Hay que tener en cuenta que los potos en ese sentido son muy manejables, sus ramas son rastreras, trepadoras, con lo que es muy fácil hacer que suban hacia arriba. El riego se hace con piquetas sobre el tutor, ya que de esta forma alimentamos a las raíces adventicias que se sujetan a él. No necesitan gran cantidad de agua. Pero para multiplicar todas estas plantas y el manejo de los injertos se necesitan tunelillos de plástico, que suele ser lo más delgado posible, 200 galgas, para que se adapte perfectamente ese plástico a la estructura del túnel. Son muchas las formas de hacer la estructura de un túnel. En este caso observamos que los han hecho con cabillas. No obstante, la misión principal de un tunelillo es la acumulación de vapor de agua, ya que las plantas o esquejes que plantamos no tienen raíces y debemos evitar al máximo su transpiración.
En el caso de los injertos de púa pasa exactamente lo mismo. La variedad en este caso es la que no tiene raíces. Al final de nuestra visita comprobamos la gran cantidad de actividades que realiza un moderno semillero hortícola.